Shalom, somos la congregación Maná, pertenecemos a NIAMI Internacional. Nuestro objetivo es acercar a las personas al estudio de la Torá y la palabra de Dios con un enfoque en las raíces hebreas. Shalom. Nos une el amor por Israel y todo su pueblo. Únete a nosotros. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en TikTok. Tenemos varios lugares de reunión. Nuestras direcciones físicas son Batán, Matina, Limón, 800 metros este del hospedaje Las Cabañas en Ramal 7. Limón, Corales 2, entrada frente a la plaza de fútbol, sexta casa a mano derecha. San José, San Francisco de los Ríos, Salón Comunal, diagonal al Polideportivo. תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. Permiso de ser a nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. También a cada uno de ustedes. Continuamos con esta parashá, la segunda parte, la Nueva Jerusalén. ¿Ven? Ya hablamos del Cristo, del Toro Blanco. Vamos a ver la Nueva Jerusalén. ¿Ven? No vamos a ver todo Apocalipsis 21, sino solo los primeros 7 versículos. Y nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, restauración total. Bueno, ahora hablamos de tener esa fe y esa esperanza, y aquí el Eterno todavía nos da más promesas, amén. Y nos dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá mejor. Vemos que el Eterno nos promete aquí el contexto de los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Siempre se va a hacer el contexto de que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Al final no sabemos cómo los va a hacer nuevos y todo eso, pero la esperanza nuestra es que los va a hacer, y van a ser para bendición. Amén. Va a ser para bendición, va a ser para restauración, va a ser un lugar donde no habrá, como se ve ahí, llanto, dolor, tristeza, sino que va a ser un mundo totalmente distinto. ¿Amén? Y las cosas primeras no habrá memoria. No es que no habrá memoria de las cosas buenas, sino de tanto dolor que hubo, de tanto sufrimiento, de tanta aflicción, que no va a haber recuerdo. Algo así como cuando, bueno, nada más lo digo, no sé, no puedo decirlo con toda la autoridad, nada más es un pensamiento. Como cuando la mujer pare, ya saben por qué no lo puedo decir con toda la autoridad, ¿verdad? Que duele y duele y duele, pero cuando nació el niño o la niña, eso he escuchado que se le va el dolor, o sea, el dolor está, pero es tanta la emoción, tanto el regocijo, que el dolor se fue. Eso he escuchado, pero no lo puedo decir con tanta autoridad, nada más lo que he escuchado. Así va a ser, pues va a ser tanta la alegría, va a ser tanto el regocijo, que lo que uno pasó, toda la angustia, toda la tristeza que pasó, va a ser como que no hubiera existido. Va a ser tanta la felicidad, como que no hubiera pasado nada de lo malo que pudo haber pasado en nuestras vidas, que al final no es malo desde nuestro punto de vista, pero al final esto nos lo permite como un propósito. ¿Verdad? Y esa es la gran promesa que nos hace el Eterno. No habrá memoria. No es de la Torá, no se refiere a eso, sino a ese dolor que hubo. Ya sabemos que hay muchas cosas que nos hieren, todavía pudo haber sido en la niñez y todavía causan dolor, todavía causan tristeza, pero todo eso se va ahí. Segunda Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Pues veamos que es Pedro habla según las promesas.
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, en esos cielos nuevos y tierra nueva lo que va a morar es justicia. ¿Verdad? No va a haber injusticia, no va a haber impiedad, no va a haber transgresión, sino lo que va a morar es la justicia. Todo va a ser justicia. Romanos 8, 21 y 22 dice: la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Entonces vemos que la misma naturaleza va a ser liberada. ¿Qué quiere decir eso? No van a haber huracanes, no van a haber inundaciones, todo eso va a ser eliminado. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno va a mandar la lluvia en su momento propicio con la cantidad necesaria para que las cosas, las cosas naturales puedan tener el recurso necesario. ¿Verdad? Ahí aprendemos también que la tierra ahorita está corrompida, la misma tierra está corrompida, por eso no da lo que tiene que dar. Recordemos la maldición que se le dio a Adán. Tendrás que esforzarte de aquí en adelante para que la tierra te produzca. Y no solo eso, además de que tiene que esforzarse para que la tierra le produzca, ahora va a tener que esforzarse por quitar las malezas. ¿Qué quiere decir? Que antes de eso no había ni malezas, ni había que esforzarse para que la tierra produjera. ¿Verdad? Y aquí se va a restaurar eso. No va a haber mucho esfuerzo para que la tierra produzca, ni va a haber que estar deshierbando, ni nada de eso, sino que todo va a ser de manera adecuada. Y eso es lo que promete el Eterno, que la misma tierra va a ser liberada. Por ejemplo, ahorita vemos tantas inundaciones, ¿verdad? Tanta cosa que pasa donde no debe pasar. Es que eso es lo raro, donde no debe pasar. Las cosas que pasan donde no deben pasar y pasan. Un día estos en los países asiáticos orientales pasó un super tifón que hizo desastres, ¿verdad? Se metía en los edificios turísticos y todo eso. Terrible, ¿verdad? Eso no debe de pasar. ¿Por qué? Porque el mar tiene un límite y el mar no debe cruzar ese límite. ¿Por qué lo cruzan? Porque la tierra está corrompida. El mar tiene su límite para llegar. El Eterno le dio límite para llegar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese tiempo va a tener su límite. No va a ocurrir nada de esto. Esas son las promesas que nosotros debemos, o sea, tenemos que olvidarnos de ese sufrimiento, de ese dolor, de qué va a pasar, no, todo va a tener esa justicia del Eterno, todo va a tener esa justicia del Eterno. Vivimos como ciudadanos de esa nueva creación. ¿Cómo cultivamos esa esperanza activa en medio del dolor actual? Estas son las preguntas que tenemos que hacer. Si estamos viviendo ya, recordemos que Rabino Shaul en los Efesios dice que el Eterno nos hizo asentar en lugares celestiales. ¿Qué nos está diciendo ahí? Tenga la mente puesta como que ya están en lugares celestiales, porque no estamos en lugares celestiales. No estamos en lugares celestiales, pero Rabino Shaul nos alimenta con esa promesa y por eso él vivía como que estuviera en lugares celestiales, a pesar de que le fue feo. ¿Verdad? Rabino Shaul, vemos la grandeza que él hizo, pero la grandeza de Rabino Shaul no fue en aquella época. La grandeza de Rabino Shaul es en esta época. En aquella época no era una grandeza. Rabino Shaul, hay un historiador que dice que Rabino Shaul fue un rabino frustrado. Imagínense. Pero como usted ve los mensajes de él, como que hubiera sido un rabino exitoso. Rabino Shaul fue a una sinagoga y lo echaron a la sinagoga y tú quieres predicar en un río. A mujeres. Y en ese tiempo predicar a mujeres era ser fracasado. No ahora. Estoy hablando de la cultura y el pensamiento de aquella época. No estoy hablando ahorita, hermano. Estoy hablando de lo que pensaban en aquella época. Si nosotros vemos los hechos, dice que se fue a los ríos, a un río ahí, y ¿quiénes llegaron? Las mujeres. ¿Verdad? Recordemos la cultura. Pero digo, no nos enfoquemos en las mujeres hoy día, que es totalmente otra historia a la época de aquel tiempo. O sea, Rabino Shaul ahorita, si estuviéramos en esta época, sería no muy visitado,
Pero él dice, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, por eso él fue exitoso en su mente y por eso hasta nuestros días es exitoso. Porque él vivió en ese tiempo con el éxito en su mente. Aunque no lo veía, era exitoso. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo lo que lo había mandado a hacer. Y ser exitoso es cumplir lo que el Eterno nos mandó a hacer a uno. Eso es ser exitoso. ¿Verdad? Alguna gente va a tener plata extra, va a tener buenas cosas, entre comillas, humanamente hablando, otros no van a tener tantas cosas. Pero no es, el éxito no se mide por eso, sino por lo que uno está haciendo según el propósito que tenemos. Y Rabino Shaul estaba volando en el buen sentido con el propósito que le mandaron. Vaya a los gentiles. Y él fue a los gentiles. ¿Verdad? Entonces, por eso Rabino Shaul vivía como ya en esa ciudad nueva, como en esa tierra nueva, aunque no estaba. ¿Verdad? Y en medio de todo ese dolor y todo eso que él podía estar pasando por Israel, por Jerusalén, por todo lo que estaba pasando, por la cúpula corrupta que había, él estaba viviendo en medio de esa actualidad cultural, él estaba viviendo como si estuviera sentado en lugares celestiales. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, vamos a tener la capacidad de él. ¿Verdad? Entonces nos vamos a olvidar muchas veces de ese dolor, de esas cosas actuales que nos causan mucho dolor, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque estamos viendo más allá. De hecho, la Biblia, todos vieron más allá. Todos los hombres exitosos y mujeres exitosas de la Biblia no vieron el presente, vieron el futuro. Vieron el futuro. El otro tema, ¿verdad? Son varios temas. El tabernáculo del Eterno con los hombres. Presencia plena. Presencia plena. Y ya hay partes donde nos habla de esto. Cuando se va a hacer el templo, el Eterno promete esto, ¿verdad? En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, dice el Eterno, y habitaré en medio de ellos. ¿Verdad que no dice habitaré en el templo? No, habitaré en medio de ellos. O sea que siempre el Eterno va a estar cerca de nosotros, dentro de nosotros. Esta es la promesa de las rúas, ¿verdad? Esta es la promesa de las rúas. Por eso esa generación que estuvo en el desierto fue la mejor generación. ¿Por qué? Fue la única generación en toda la historia donde el Eterno moró con ellos. Es la única generación que el Eterno moró con ellos y en medio de ellos. La generación del desierto. Y por eso nosotros vemos que nuestro enfoque debe estar ahí. Lo que pasa es que nosotros nos imaginamos el desierto solo. El pueblo recibió castigo y estuvo en el desierto. ¿Cierto o no? Pero ¿cómo era ese desierto? ¿Trabajaban para la comida? No. ¿Trabajaban para la ropa? No. ¿Comían lo que querían? Sí. Pero en el desierto. Porque la presencia del Eterno estaba con ellos, estaba en medio de ellos. Si eso es como una pizquita de lo que va a ser en el futuro, porque recordemos que esos que estaban ahí, que fue la mejor generación, no recibieron la promesa completa, así lo dice Hebreos, que no fueron entrados en el reposo total, pero a nosotros se nos promete entrar junto con ellos en el reposo total, en medio de ellos. Entonces, ahí nosotros muchas veces nos miramos, ¿y cómo vamos a ver tanta gente? ¿Cómo vamos a comer si la tierra no da? Es que todo va a ser restaurado. Todo va a ser alineado nuevamente. ¿Cuánto dura un árbol de zapote natural para dar? Natural. Como 12 años creo que duran. 8. Pero los árboles de mamones esos, naturales, los municipios de aquí, no los del chino, ese dura como 12 años para dar, natural, sin libertad, ¿verdad? ¿Y cómo el hombre lo hace? ¿Cómo el hombre, con la inteligencia y semejanza de Dios, lo hace producir antes? Y no lo vemos raro. Un hombre común hace que la fruta sea producida antes del tiempo, de lo natural. ¿Cuánto más el Eterno puede hacer? Que las cosas produzcan todavía mucho más antes. O la pregunta es, ¿será que ahorita no estamos en lo natural? Por el castigo que recibió la tierra, y que lo natural era que produjera, como dice el Midrash,
que se sembraba la mata de maíz y en la tarde se estaba cosechando. Van a ser restauradas todas las cosas. ¿Recuerdan Yeshua cuando alimentó a los 5,000? Estaba en el desierto. Cuando terminó la enseñanza había pasto. ¿El pasto puede crecer en un día? No crece en un día el pasto. Y un pasto sin coloradillas, sin picazón, sin, todos saben qué es ajuate, guate o ajuate, ajuate. ¿Saben qué es ajuate? ¿Cuántos saben qué es ajuate? ¿No saben? Luis, es el pelito que echa el monte, que da picazón. ¿Verdad? Ahí usted se puede acostar, era como estar acostado en una alfombra. No tenía el pelito que da picazón que provoca que uno le ande ahí, ¿verdad? O sea, era algo de otro mundo. ¿Verdad? En un ratito pasó eso. Y eso es lo que el Eterno promete. O sea, vemos evidencia en la Biblia que el Eterno lo ha hecho anteriormente, en una manera más pequeñita. ¿Verdad? Todavía no se han restaurado las cosas. Cuando se restauran las cosas, nada más pensemos cómo puede ser. Zacarías 2, 10 y 11 dice, cantad alegres, porque aquí que vengo y habitaré en medio de ti. Otra promesa, vengo y habitaré en medio de ti. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿cómo cultivamos la presencia de Dios ahora? ¿Cómo anticipó de su morada, como anticipo de su morada eterna? ¿Cómo lo estamos cultivando? Estamos teniendo esa mentalidad de que ya estamos en lugares celestiales, estamos teniendo esa mentalidad que estamos a la par del Rey. ¿Cómo estamos cultivando eso? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo como lo hacía José? Que José no comía la parte de los egipcios. O sea, ¿cómo estamos haciendo eso? No estoy hablando de no comer a la par de alguien, estoy diciendo que era la forma de José de guardarse en esa santidad. ¿Verdad? Hay veces que debemos comer a la par de alguien, lógicamente, que no sea. Pero ¿cómo lo estamos cultivando? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo como que ya estamos como Mashiach, que ya estamos en el reino, estamos viviendo nuestra mente de otra manera. ¿Verdad? Recordemos lo que dijo Rabino sobre cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Y es literal, hermano, cuando uno piensa diferente, actúa diferente. ¿Verdad? Y es eso, el Rabino Shaul, como lo decía, cambia tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque él tuvo que cambiar. Dice, lo que antes era ganancia, no lo tengo por basura. Porque antes él vivía para tener renombre aquí en esta tierra, para ser un gran rabino, y ahora lo mandaron a no ser un gran rabino, pero lo mandaron a ser el último de los apóstoles. Y él entendió eso. Mira, ya no iba a ser rabino, sino iba a ser el último de los apóstoles. Entonces ya no vivía como rabino, sino como el último de los apóstoles. Entendió el mensaje que le dio Yeshua. Y ese es el mensaje que Yeshua nos sigue dando a nosotros. Es el mismo mensaje que el Eterno nos sigue dando a nosotros. Que va a habitar en medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos, en el buen sentido, cuántos desearan tener influencia sobre el presidente de Costa Rica hoy? Que usted pudiera decirle, necesitamos esto, necesitamos aquello, y él pudiera mover las fichas, ¿verdad? Y concedernos esa petición. ¿Cuántas veces hubiéramos pavimentado la calle Azara? Cuando venimos empolvados. Solo es una idea, ¿verdad? Solo es una idea de lo que el gobierno puede hacer, ¿verdad? Ya que estoy hablando del gobierno, ¿verdad? Seguro que hubiéramos pavimentado aquí también, ¿verdad? Seguro toda esa tierra que sacaron de la 32 estuviera aquí. No estuvieran de otro. ¿Verdad? ¿Quién sabe cuántas cosas, si tuviéramos influencia, lo hubiéramos hecho? Ahora la pregunta es, ¿cuánta influencia en el buen sentido tenemos sobre nuestro Padre Celestial con las acciones y con la mentalidad que tenemos? ¿Verdad? ¿Cuánta influencia tenemos sobre él? Y recordemos algo, Yeshua dijo, y todos ellos sabían que esa influencia no era para este momento, era para el mundo por venir.
Ellos sabían que aquí podía cumplirse parte, pero la completa es en el mundo por venir. ¿Verdad? Y al final, todos queremos al mundo por venir. La queremos aquí, amén, pero con mucho más razón en el mundo por venir. Como la parábola de Lázaro, ¿verdad? Y del rico. El rico la quería aquí, pero Lázaro la quería allá. Aunque es una parábola ahí un poco discutida, ¿verdad? Pero tomemos el mensaje. Ustedes saben que los TJ no tienen esa parte en la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? Juan 16 en adelante no lo tienen. ¿Sabían eso? ¿Y saben por qué no la tienen? Porque no existe. La parábola del rico y Lázaro no existe en la Biblia. Eso fue una añadidura posterior. En la Biblia no existe esa parábola. Eso fue un añadido después que lo hicieron. ¿Por qué hicieron ese añadido? ¿Quién hizo ese añadido? La Iglesia Católica, para tener sumergida a la gente en el miedo. El purgatorio, el miedo. Recordemos que siempre han tocado la parte espiritual, los imperios, para tener a la gente con miedo. Y esto no es por miedo. Es por temor al Eterno, por reverencia al Eterno, que hacemos las cosas. Por eso yo le decía lo del infierno, o sea, lo del infierno, esa es la posición que yo tengo, pero ni puro ni fa, o sea, al final tenemos que hacer las cosas por amor al Eterno, no por no ir ahí, ¿verdad? Pero el mundo romano lo que quería era eso, tenerlos asustados para no rebelarse, para lo que ellos decían era la santa palabra y listo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a vivir así, hermano, ¿verdad? Y no es que yo digo, voy a ser millonario, ya soy millonario, no, sino que tengo la fe y la esperanza que las cosas pueden cambiar, y si no cambian, al final el Eterno tiene control y me está pasando por ahí por algo. Esa es la esperanza, ¿verdad? Que el Eterno tiene control sobre todas las cosas. Esa es la esperanza que debemos de tener. Dice que enjugará toda lágrima, Isaías 25:8, dice, destruirá la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros. Ese enjugará las lágrimas es que todo ese dolor que nos provocaron en determinado momento, toda la tristeza, igual que vimos anteriormente, va a ser quitada. ¿Cómo va a ser quitada? Con premios, con méritos que hemos hecho para obtener los galardones de que habla Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos los deportistas se esfuerzan a 3-4 meses anterior para, siempre, pero le echan más fuerza para ir a competir, para ganar un premio. Cuando ganan el premio se le olvidó todo el esfuerzo que hicieron, porque tienen el premio. Entonces, a eso se refiere, o sea, que todo lo que podamos padecer, porque padecemos por causa del testimonio, la misma escritura lo dice, todo lo que podamos padecer por el testimonio, va a ser recompensado. Todo va a ser recompensado. Entonces, vamos a decir, qué bueno que pasé por ahí. Ahorita no podemos decirlo, porque ahorita hay dolor, ahorita hay angustia, ahorita hay tristeza, pero en ese momento vamos a decir, qué bueno que te hicieron pasar por ahí. En ese momento vamos a entender por qué se pasó por ahí, aunque ahorita no lo entendamos. Por eso Yeshua le dijo a Pedro, lo que hoy habla, usted no lo entiende, dice, lo voy a explicar. Prácticamente ni le explico, Pedro, porque ni con boquitos me va a entender. Le dice, pero lo entenderás después. Y es eso, lo entenderemos después. Pero tenemos que confiar en su palabra, en sus promesas. Amén. Salmo 56:8 dice, mis lágrimas están en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Se está preguntando él, están en tu libro, ahí están todas mis lágrimas, todo lo que he padecido están en tus libros. O sea, están en tu libro. ¿Para qué están en los libros? Para que no se le olvide al Eterno la recompensa que tenía que darle. O sea, están en el libro. O sea, vea qué interesante. O sea, no están en tu memoria, están en tu libro. O sea, escrito está. Escrito está
que ahí lloré por esto, lloré por lo otro, lloré por aquí, lloré por allá, por buscar la justicia. Lógicamente está hablando no por un lloro que uno mismo se provoca, porque hay llanto que nosotros lo provocamos, ¿verdad? Pero hay llanto que es por causa del Eterno. Hay llanto que es por causa de la angustia, de la escasez, de muchas cosas, hay llanto, ¿verdad? Que ese es el Eterno lo que está viendo, ¿verdad? Como David está diciendo, recuerda. Y el monte de la bienaventuranza, ¿verdad? Es el sermón extraordinario. Vea cómo dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y ahí vemos, ¿verdad? En Mateo 5, como habla la bienaventuranza, bienaventurados los mansos de espíritu, bienaventurados los bienaventurados, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las lágrimas, pero todo eso es ser bienaventurado. ¿Saben qué es un manso de espíritu? El que se deja enseñar, el que aprende. Eso es un manso de espíritu. El que no es manso de espíritu no aprende, entonces nunca puede crecer. Manso de espíritu no es alguien pobre, manso de espíritu no es alguien con dinero. Es el que se deja enseñar por el Eterno. Eso es un manso de espíritu. Un manso de espíritu es el que le dicen, eso no es así, y se lo oye. ¿Ustedes saben quién me enseñó a usar el mouse a mí con los 2 dedos? Yo por eso detestaba las computadoras portátiles, porque tenía que ir aquí a la flechita para bajar. No me gustaba. Davidcito me dice, háganlo así, con los 2 dedos en el dedo juntos. Entonces ya ahora lo hago así, con los 2 dedos juntos. Y se mueve, ¿verdad? Porque eso es nuevo, son cosas que no se nos enseñaron, la cosa que yo aprendí, todo eso no era igual, ¿verdad? Pero hay gente que, y llego y le cuento a mi compañero Rolly y me dice, Alino, ¿quién le enseñó eso? Uno de los sobrinos, tampoco sabía. Y de la gente de mi generación, nadie sabe ese toque. Pero hay que ser humilde para enseñar que alguien le puede enseñar algo. Pero muchas veces pensamos que nadie nos puede enseñar. Tenemos que aceptar que nos pueden enseñar. Yo no sé quién se lo aprendió a Luisito, pero todos los niños lo saben ya en la escuela. Pero es que hay que aprender a ser humildes para saber que alguien le puede enseñar algo a uno, ¿verdad? Y muchas veces no es el que supuestamente sabe, ¿verdad? Sino es el que le está enseñando a uno, que le enseña. Entonces, eso es un manso de espíritu, ese es el que se deja enseñar y debemos de ser humildes para dejarnos enseñar. Amén. Dice, ¿cómo ministramos consuelo hoy sabiendo que el Eterno tiene la última palabra sobre los sufrimientos? ¿Cómo estamos ministrando nosotros? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Cómo estamos mostrando eso? Sabiendo que el Eterno tiene la última palabra. Estamos confiando en eso, que el Eterno tiene la última palabra. Porque vean que estamos hablando de lloro, estamos hablando de tristeza, no estamos hablando que las cosas están bien, a nuestro parecer. Pero dice que el Eterno nos está prometiendo que vamos a ser saciados de gozo y que eso se va a quedar en él olvido. Y esa debe ser nuestra fe, nuestra esperanza. Amén. Por eso, cuando celebramos la fiesta debemos de estar alegres, ¿verdad? Cuando estamos en Shabbat debemos de estar alegres. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo un precepto y estamos haciéndonos galardonador de los que le gustan. Dice que él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mucha gente no entiende que usted y yo estamos acumulando un premio hoy aquí, ¿verdad? Lógicamente tenemos que estar con la actitud correcta, ¿verdad? Pero aunque bostecemos, hermano, bostezar, ¿cuántos años que bostezar en el echado no hay problema? Y de vez en cuando llamarme a mí tampoco. Hay hermanos que me han llamado. Ay. Sí. ¿Qué será que me está llamando? ¿Qué será el asunto? Tampoco es un problema. A Pablo se le durmieron. El cansancio está, hermanos, el cansancio está ahí. Y es lógico que el cansancio nos lleve. Muchas veces estamos cansados. Vea, en el ayuno, yo un momento sentí que me descompuse. Y me quedé como así, como vale más que estaban los hermanos aquí.
como un bajonazo. Eso es normal. Es normal que en el ayuno nos dé sueño. Es más, en un momento, es hasta normal que nos dormamos un minuto, un segundo ahí, y después levantamos así. Pero, ¿qué es lo que no es normal? Estar tristes porque estamos cumpliendo un precepto. El cansancio es normal que llegue. Lo que no es normal es estar en Facebook. Eso sí no es normal, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos de tener, siempre positiva. Amén. El fin del dolor, la muerte y el pecado. Isaías 35:10, pero ahora digo, Isaías tiene mucha conexión con Apocalipsis 20, 21 y 22. Dice, los redimidos del Señor volverán y huirá la tristeza y el gemido. O sea, ni siquiera va a estar la par de uno. O sea, va a huir. Va a huir la tristeza, o sea, va a ser algo muy alegre. Nada más imagínense el momento más alegre que usted ha tenido en su vida. Esa va a ser la recompensa. Un momento alegre. ¿Verdad? Porque la tristeza va a huir. Va a irse. Y el gemido también. Va a haber alegría. No sé las mujeres, ¿verdad? Pero muchas mujeres cuando se casan tienen mucha alegría. Cuando tienen un hijo tienen mucha alegría. ¿Verdad? Tienen mucha alegría. Entonces, van a hacer ese gozo tremendo. Porque va a terminarse el dolor, va a terminarse la muerte y el pecado. Porque el pecado es el que causa dolor. 1 Corintios 15, 54 y 55 dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tú, aguijón? Sorbida, eliminada, destruida. Sorbida. ¿Cuántos han sorbido algo? Vea, cuando vayamos a Israel y pasemos por España, porque no hablamos inglés, pasamos por España, y usted pide un café, tiene que hacérselo sorbido, no tomado. En España el café se toma así. Si usted se echa un trago, ¿cómo se echa un trago cacique? Fuertísimo. ¿Verdad? Y lo que le hagan una tacita como así. ¿Verdad? Y es sorbido, ese es el sentido, ¿no? Nosotros los costarricenses dicen que no sabemos tomar café, porque lo tomamos a pum, pum. Me dicen que el café es como el vino, hay que echárselo en la boca y andarlo por la boca y pum, 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 para poderlo saborear. Dicen que así se toma el vino y así se toma el café. Dicen lo que saben, ¿verdad? Los expertos. Yo no soy experto, yo me lo tomo como sea. Como a mí me guste. Pero eso dicen los expertos, ¿verdad? Que es la forma. ¿Cómo se llaman? Catadores, ¿es eso? De verdad tengo otra palabra, catadores, está bien. Ok, eso es lo que dicen que es así. Entonces, la muerte va a ser totalmente sorbida, no va a quedar. Apocalipsis 20, 14, que lo leímos anteriormente, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué si la muerte es un ángel y el Eterno es el que lo manda a quitarle la vida a alguien, ¿por qué va a ser castigado? ¿Por qué va a ser castigado, verdad? Si el Eterno lo manda, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Va a ser castigado porque no es lo mismo hacer la voluntad del Eterno por hacerla o hacer la voluntad del Eterno complaciéndose uno mismo. ¿Verdad? Y la muerte, el ángel de la muerte se complace en hacer el daño. Esa es la diferencia. Igual el Satán. Por eso es que van a ser castigados, porque son ciertos, pero se complacen en hacer lo que hacen. Y lo que hacen no está, no es bien. Aunque el Eterno no tiene control, no es algo bueno que ellos hacen. Y ellos se complacen en hacer. Esto viene siendo como que nosotros tengamos que pegarle a nuestro hijo y nos complacemos en arriarle. ¿Verdad? El papá que es papá y la mamá que es papá le duele más que lo que le duele al hijo, ¿verdad? Pero ya hay que darles cuando lo necesitan, ¿verdad? Pero le duele más a uno, ¿verdad? El que es papá y el que es mamá. Lógicamente hay otra gente que no es papá ni es mamá y le dan, pero con el diálogo, ¿verdad?
Entonces, es diferente. ¿Cómo anunciamos esta victoria en contextos de duelo, enfermedad o injusticia? ¿De qué actitud vamos a tener? Esto que acabamos de ver, esos 3 versículos, ¿en qué contexto? En el contexto que estemos, ¿verdad? Lo haremos de duelo, de enfermedad o de injusticia. ¿Cómo vamos a reaccionar delante de Akadosh Baruj Hu? ¿Verdad? No estamos hablando que no hay que llorar, no estoy hablando de eso, no estoy hablando que no hay que angustiarse, no, sino cómo vamos a recibir eso que el Eterno, que tiene control de todo, nos puso a pasar. ¿Verdad? Porque al final es el que permite que pasemos por ahí o que alguien pase por ahí, al final es el que cómo vamos a actuar, sabiendo que tenemos estas grandes promesas. ¿Qué va a actuar en nuestro intelecto? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a recibir? Y vuelvo así, no que no duela, hermano, no estoy hablando de eso, no que no haya tristeza, no estoy hablando de eso, sino cómo lo vamos a recibir con las promesas que tenemos. ¿Verdad? Porque una cosa muy diferente, Yeshua dijo, llorar con los que lloran. De hecho, yo no sé si ustedes sabían que en el judaísmo se acostumbraba en aquel tiempo a pagarle a los llorones. Sí, había un grupo que eran los llorones, llegaban a llorar a las velas, digámoslo así. Había grupos que llegaban especialmente a llorar. ¿Verdad? Por eso Yeshua demanda llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran, o sea, demostrando a él el dolor. Esto viene siendo como a la gente que se le paga para que ayune. La gente dice, ¿cómo se le va a pagar a alguien para que ayune? ¿De qué va a vivir la persona? ¿De qué va a vivir la familia? ¿Verdad? O como el líder que está a tiempo completo, ¿cómo se le va a pagar un salario? Si es un trabajo también, no es el caso mío, pero es un trabajo. ¿Verdad? Entonces son cosas que no nos caben muy bien a nosotros porque el contexto de nosotros es otro. ¿Verdad? Pero hubo gente en la historia que se le pagó para hacer cosas del Eterno porque no había quien lo hiciera y no había la posibilidad de que nadie lo hiciera. Pero había que el pueblo pagar para que alguien hiciera el trabajo de ellos. Dijo el presidente, creo que es de Filipinas. ¿Cuál es el otro país que ha prosperado mucho ahorita, que es turístico, que creo que es el que tiene los 2 edificios grandísimos que salen en una película, que pasan en el carro lado a lado? En los Rápidos y Furiosos creo que son, que pasan de un lado a otro. No, es el otro. Allá los chinitos, que no son chinos, ¿verdad? Porque chino en Singapur. El presidente de Singapur dice, Israel está haciendo el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Así dijo. Y ustedes, europeos, demandando a los europeos, y ustedes, tras de que están haciendo el trabajo que tenemos que hacer nosotros, lo están acusando. Cuando deberíamos de pagarle. Así lo dijo el presidente de Singapur. ¿Verdad? Entonces es eso. Hay veces que hay gente que se le puede pagar para que haga algo, porque no hay quien lo haga, y alguien tiene que hacerlo y nosotros recibimos también la recompensa, porque estamos aportando para. Lo que pasa es que eso es muy difícil de entenderlo en este lado, ¿verdad? Que alguien pueda ayudar por mí. Bueno, yo le pagué el día porque yo no tengo la posibilidad, pero le pagué el día a esa persona para que ayudara. Un ejemplo, ponemos un día, vamos a poner 7 días de ayuno. Pues nadie puede, pero hay 2 o 3 hermanos que uno lo puede hacer hoy, otro lo puede hacer mañana, uno lo puede hacer, yo no puedo. Bueno, yo puedo pagar a ese hermano para que haga el ayuno en nombre mío. Usted me dice, ¿cómo es posible? Eso no es válido. Entonces, ¿cómo se acepta la muerte de Yeshua para su rescate? Él fue el que pagó por usted. ¿Verdad? Entonces son cosas que no nos caben, no lo hemos practicado, o sea, no lo hemos practicado, pero son cosas que se han hecho, son cosas que se han practicado y han sido buenas y han funcionado. ¿Por qué? Porque el clamor al Eterno está llegando. El clamor al Eterno está llegando. La Nueva Jerusalén, Isaías 60, 19, 20 dice, el sol nunca más
te servirá de luz, porque el Señor mismo será tu luz perfecta. Ya estamos hablando de la Nueva Jerusalén, donde no va a haber sol. No es que el sol no va a existir, hermanos. El sol va a existir. No confundamos con la Nueva Jerusalén con la Nueva Tierra. La Nueva Tierra sí necesita sol. Lo que no necesita sol ni luna es la Nueva Jerusalén, que tiene una muralla de 1200 kilómetros de altura para arriba. Ahora la pregunta es, ¿una muralla de 2200 kilómetros de altura es funcionable el sol? No, eso sería como, poniéndolo en el contexto ahorita, en este espacio, tener estas paredes más chiquititas, mucho más chiquititas, como la cocina, con 50 metros de altura cada pared. No va a funcionar el sol ahí. No va a funcionar el sol porque no va a poder, ¿verdad? Solo cuando está en el punto más alto. Nada más. ¿Verdad? Cuando ya. Pero dice que esa ciudad nunca va a haber tinieblas, siempre va a estar, que el mismo Eterno va a alumbrar. ¿Verdad? Y el Mashiach va a ser su luna. Y posiblemente nosotros vamos a alumbrar. Nosotros vamos a alumbrar también. Como Adán al principio. ¿Saben que Adán lo que tenía era un cuerpo de luz? ¿Verdad? Adán lo que tenía era un cuerpo de luz. La pregunta es, ¿alumbraba Moshe o no alumbraba Moshe de noche y de día? Si Moshe alumbraba de día, ahora imagínense de noche. No estoy hablando de Eterno, no estoy hablando de Moshe. Alumbraba de día y todo el mundo asustado. Porque Moshe alumbraba, su cuerpo era luz. Igual que Yeshua en Mateo 17, cuando es transfigurado, también alumbrado. Y vamos a ser transformados como ellos. ¿Verdad? Entonces, posiblemente nosotros vamos a alumbrar también. Porque vamos a ser transformados. ¿Verdad? Y dice, hasta que lleguemos a la estatura perfecta, a la medida de Yeshua. Si Yeshua alumbra, nosotros alumbramos. Por eso él dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Algo? Que muchas veces lo entendemos desde otro punto de vista, pero puede ser también en ese tiempo literal. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad, hablando de patriarca, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el Eterno. Aquí está hablando de él, Abraham Avinu. ¿Verdad? Eso es lo que esperaba. Él no esperaba la Jerusalén, él no esperaba la Israel de ahorita, él esperaba la nueva. Apocalipsis 21, 23 al 27, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna y nada inmundo entrará en ella. Aquí está la pregunta del millón. Nada inmundo entrará en ella. ¿Y cómo se impurifica uno? ¿Qué es lo más común para uno impurificar? De hecho, las cosas que hay. ¿Cuál es la más fácil de contaminarse uno? De todas. Recuerden que si uno toca muerto se contaminó. Pero esa no es tan fácil. Nadie se muere todos los días a la parte de uno. ¿Verdad? Si uno hizo voto nazareno y comió uvas, haciendo voto nazareno, se contaminó, perdió el voto. ¿Cuál es la que está a cada rato a la par de nosotros para podernos contaminar? La comida. Es la comida. ¿Verdad? Es la comida. Entonces hay que saber qué comer. ¿Verdad? Recordemos que cuando se dan los primeros mandamientos en Hechos 20, 15, 20 creo que es, fueron los primeros ahogar y sangre. Inmoralidad, idolatría. Son los primeros mandamientos que pide el Eterno al que recién viene llegando y haga. Que aprenda a no ser idólatra, que aprenda a no fornicar y que aprenda a comer. Son los primeros mandamientos. Y es curioso porque si nosotros vemos ahí, dice que las naciones de la tierra traerán
sus riquezas a Jerusalén. Y ya en cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que hay más naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Y aquí mismo habla de las bodas del Cordero. ¿Cuáles son esas naciones? Los invitados, los convidados que hablan la palabra de la bodas. No es la esposa, son convidados. Que no alcanzaron el nivel que tenían que hacer para ser esposa, sino simplemente para ser salvos, nada más. Pero no van a entrar a la Nueva Jerusalén. No tienen acceso a entrar a la Nueva Jerusalén. Si todo el mundo fuera salvo, si todo el mundo fuera como ángeles, ¿para qué una ciudad con muros tan altos? Si usted ve la Reina Valera, dice 12,000 estadios. Pero si usted ve Dios habla hoy, dice 2,200 kilómetros el muro para arriba. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que es como una piedra preciosa. ¿Cuántos tienen anillos con una piedra? Esa piedra es lisa, o sea, bien pulidita, o es así como tocar lija. Generalmente, ¿cómo son las piedras preciosas? Bien pulidas. Esa pared bien pulida, hermano, nadie va a subir ahí. Porque así lo dice, cada uno es una piedra preciosa. ¿Verdad? Y no va a existir los drones. Tampoco. No hay drones. No van a haber drones ahí. Ustedes saben que alguna gente, por eso dice, basado en esto, alguna gente sabe que dice que nadie ha salido fuera del espacio. Y que la Tierra ahí para arriba, y alguna gente dice, ¿verdad? Nada más estoy diciendo, basado en eso, que ahí para arriba llega a la última capa y es sellada. Eso dice alguna gente, ¿verdad? Y que ahí para arriba nadie puede salir. ¿Verdad? Y una vez se pregunta, ¿cómo es que hace tanto tiempo, cuando andamos con ruedas cuadradas, fueron a la luna y después de ahí nadie más volvió a ir? ¿Ah? Es de pensar, ¿cierto o no? ¿Hace cuánto fueron a la luna? ¿Ah? ¿En qué año fue? ¿Alguien sabe en qué año fue? Hace mucho tiempo. ¿Y nadie más volvió? Yo personalmente no creo que hayan ido a la luna. Personalmente. No quiero, no, por esto no digo que no esté, que eso sea cierto, pero yo tengo mis reservas de que alguien haya ido a la luna. Muchas reservas tengo de que alguien haya ido a la luna. ¿Verdad? Porque, como le digo, si en aquella época fueron a la luna, ahorita estaríamos colonizando Marte. Con la tecnología que hay ahora. En aquel tiempo, en el buen sentido, para que me entiendan, fueron con gasolina. Y ahora con el combustible que tenemos, y no se puede ir. ¿Y ustedes creen que Rusia no quiere ir y que China no quiere ir? Entonces son cosas que también hay que meditar. Dice, ¿cómo reflejamos la santidad y la belleza de esta ciudad en nuestras vidas comunitarias? O sea, ¿cómo la reflejamos? ¿Cómo estamos relacionando nosotros con el hermano, ¿Cómo estamos ayudando? De verdad. Me gusta mucho cuando compartimos el café. ¿Por qué? Porque yo veo que uno le pasa un pedacito de pan al otro, otro le pasa un pedacito de pan al otro le pasa un pedacito de tamal, otro le pasa una rosquilla. Esa parte, hermanos, parece nada. Parece nada. Pero ahí estamos reflejando esto. Ahí estamos reflejando esa parte de santidad. En las fiestas, hermanos, vean, les voy a decir, hay gente en las fiestas que le da pena venir porque no tienen, porque no tuvo trabajo, ¿verdad? Hay veces que no hacemos el esfuerzo, hay veces que hay muchas otras cosas, ¿verdad? Eso también. Pero hay gente que le cayó la suerte, que le cae muchas veces la racha. Hay gente que le cae racha, ¿verdad? Y no tiene para el vino, no tiene para muchas cosas. Yo creo que ahí usted se va a tener que mover, hermano. Miren. Y creo que Dios y la familia también van a tener que hacerle para acá antes de que le caiga la gotera. Y ya con el vino, la familia también no es un destino. No es solo un destino. Es una promesa que transforma nuestra vida de vivir hoy, vivamos como quienes esperan ver el ejemplo cada año. Esa es nuestra
esperanza. Amén. Baruch Hashem.